todos, bienvenidas y bienvenidas a nuestro último ciclo de charla de debate de Explorando Escazú. Primero que nada, agradecer a quienes están presentes y a quienes lo verán posteriormente. Si bien el objetivo de nuestro encuentro es intercambiar información y realizar preguntas sobre este acuerdo, porque es una caja de herramientas que nos va a acompañar a lo largo de toda la militancia social y ambiental. Y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Jóvenes por el Clima Córdoba. Aquí presentes están Juan Bautista, abogado y coordinador del área de ambiente de Fundeps, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Es una organización sin fines de lucro que busca incidir en políticas públicas. Realizan actividades de investigación, capacitación, incidencia, litigio estratégico y cooperación general para contribuir al desarrollo sustentable de la protección de grupos vulnerables. Y por otro lado, también nos acompaña José Alberto Esaín, quien es abogado con un máster en Derecho Ambiental y también es asesor en el Ministerio, también fue asesor en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en 2017, consultor del BID, del Banco Mundial, UNESCO, NUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, NUMA, Ministerio de Transporte en varias provincias y municipios. También es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, codirector del suplemento de Derecho Ambiental de la revista La Ley. Bueno, les damos una muy buena bienvenida. Primero comenzará disertando José y después te seguirá Juan. Bueno, muchas gracias a la organización, a Nadia, que fue quien me contactó, de parte de Andrés Napoli, a Javier y a todos los chicos de Jóvenes por el Clima Córdoba, a Juan, que lo conocí hace unos minutos y la verdad, muy cálida la recepción. Para mí Córdoba es un lugar muy caro a mis sentimientos. Soy miembro corresponsal de la Academia Nacional de Ciencias Sociales y Jurídicas de Córdoba, del Instituto de Derecho Ambiental, que dirige mi amiga Zlata Hernández de Clement, así que comentábamos todos los amigos que tengo ahí en Córdoba, se extraña esto de la cuarentena que no nos deja juntarnos en la docta, pero bueno, ya volveremos por allí. Bueno, mi intervención yo quiero dividirla en dos partes. Una primera parte en donde quiero contarles cómo funciona el convenio, el acuerdo de Escazú, en términos de fuente jurídica para el sistema argentino, y luego hacer un breve desarrollo de cuál va a ser la influencia que tiene sobre todo el artículo 8 relacionado con el acceso a la justicia o jurisdicción en materia ambiental, ¿sí? Lo primero para mencionar en este sentido es que el acuerdo de Escazú es un acuerdo que hace pie en el principio 10, y esto ya lo deben haber dicho muchos, sobre acceso a la justicia, a la información y la participación ciudadana, que estaba en la Declaración de Río de 1992, pero no es malo volver a recordar esta fuente que tiene, y cuando uno mira la técnica legislativa del acuerdo, descubre que rápidamente uno puede encontrar como dos sectores sobre los cuales trabaja el acuerdo. Uno son las instituciones jurídicas específicas que regula, y otro es el contenido de las garantías institucionales que revisten a la institución que está regulada a efectos de dotar a esa institución de efectividad práctica. El acuerdo lo va a hacer en materia de acceso a la información, va a describir el derecho de acceso a los legitimados pasivos, pero va a establecerte una serie de organigrama, de sistema de información para poder asegurarse que ese acceso que está declarado se torne efectivo. Así que esto va a estar presente en el acceso a la jurisdicción también. En materia de legislación, si uno mira cómo el acuerdo decanta en el sistema interno, esto lo tenemos que dividir en el ámbito horizontal y vertical. En el ámbito horizontal, en las fuentes normativas del gobierno nacional, el acuerdo es supralegal, es decir, tiene jerarquía superior a las leyes y por lo tanto va a regar su contenido empujando al resto del plantel de leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Y en ese sentido, la Ley General del Ambiente se va a reacomodar en sus instrumentos internos, evaluación de impacto ambiental, ordenamiento ambiental del territorio, y en el capítulo de información, de participación ciudadana, y en lo que a mí me atañe hoy, en el artículo 32, 30, 31, en todo ese plantel de normas que aparecen regulando el acceso a la jurisdicción
y el proceso judicial ambiental en la Ley General del Ambiente. Además, va a decantar en la Ley 25831 de acceso a la información pública ambiental, en las leyes sectoriales que regulan procedimientos de evaluación de impacto ambiental y otros instrumentos de información, como la Ley de Glaciares y su inventario, la Ley de Bosques Nativos 26331, la de Glaciares 26639, y en el resto de la normativa de presupuestos mínimos. En términos verticales va a decantar en cada una de las 23 jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque las normas de cada una de las provincias van a tener que reacomodarse a estos presupuestos mínimos que tienen una alcurnia distinta, una alcurnia mayor, un traje mayor que los presupuestos mínimos dotados en las leyes ordinarias del Congreso, pero que no dejan de ser de presupuestos mínimos porque los convenios internacionales, como decía Vidal Campos, informan a los presupuestos mínimos allí donde no hay contenido de leyes nacionales y en donde los hay, los vuelve a reordenar. Así que Escazú va a tener un rol de estándares mínimos que van a empujar a las normas provinciales por un principio de complementariedad, se van a tener que readaptar a este piso nuevo que trae Escazú, y también las normas u ordenanzas municipales. Así que en el sentido vertical, Escazú tiene un rol central. En el ámbito, ahora entrando en la segunda parte de mi intervención, en materia de justicia, Escazú va a tener un efecto muy interesante. Porque en términos formales, Escazú lo que va a transformar es el proceso judicial ambiental. Y para esto las reglas de Escazú van a desembarcar tanto en el proceso judicial seguido por los tribunales nacionales, es decir, la justicia federal del país, ya sea la de Capital Federal, la Corte Suprema, pero también la justicia federal que tiene asiento en todas las provincias y que se regula su actuación por los códigos de procedimiento nacionales que existen, que no tienen una ley nacional que regule el proceso judicial ambiental colectivo. Ni la ley de amparo nacional, ni existe tampoco una ley nacional de procesos judiciales colectivos ambientales, se han readaptado. Lo único que tenemos en materia de proceso judicial ambiental a nivel federal son las reglas que vienen de la Ley General del Ambiente. Por lo tanto, a esas reglas, artículo 32, artículo 33, para los dictámenes y las sentencias, el 32, las reglas de acceso, medidas cautelares, disposiciones en materia de poderes del juez para ordenar las causas, legitimación activa en el artículo 30 de la Ley General del Ambiente, todas esas reglas van a recibir influencia de Escazú. Pero además van a tener influencia estas reglas en los sistemas provinciales que deberán seguir las pautas mínimas de Escazú y ya vienen siguiendo las pautas mínimas de la Ley General del Ambiente. Digo, vienen siguiendo porque, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en dos sentencias conocidas, bastante conocidas, Granda contra Edelap y Álvarez Avelino, ya modificó las reglas procesales internas del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires en razón de la Ley General del Ambiente, por ser estándares mínimos que el Código de Procedimiento local debe acatar. Les digo, modificó la regla del depósito previo en materia de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el interno de la provincia de Buenos Aires, y modificó la regla de atribución de competencia de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, declaró inconstitucional un artículo que regula la atribución de la competencia de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires en los juicios contra la provincia de Buenos Aires, establece la competencia del Departamento Judicial de La Plata, la ley de Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, la declaró inconstitucional porque violaba el acceso irrestricto a la jurisdicción previsto en la Ley General del Ambiente y declaró inconstitucional la exigencia de depósito previo en el recurso interno de inaplicabilidad de ley por violar el acceso irrestricto a la jurisdicción del artículo 32 de la Ley General del Ambiente. La Corte de la Provincia de Buenos Aires. Si este mecanismo, que yo lo denomino de complementariedad, que obliga a reacondicionar el derecho local en relación a la Ley General del Ambiente, se utilizó para anular derecho local, procesal, judicial, Escazú va a hacer lo mismo. Va a provocar este mismo efecto. Mucho más porque Escazú trae reglas o pautas un poco más específicas. Así que esto es lo que va a suceder.
Pero no solo esto, porque Escazú, si seguimos las ideas que yo les contaba de garantías institucionales y después la regulación de los derechos, en materia de acceso a la justicia, trae varias pautas muy interesantes. Una de ellas es en el artículo 8, numeral 3. Si uno mira los incisos, el primer inciso habla de la necesidad, para asegurar el derecho de acceso a la justicia, la necesidad de que existan órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Es decir, que Escazú está obligando a que nuestro sistema institucional se readapte y tenga órganos especializados. No dice tribunales ambientales. Lo deja liberado a la interpretación, al margen local de interpretación que tienen los países primeros soberanos. Argentina, para su orden federal, podría adoptar cualquiera de los sistemas que están previstos, tribunales ambientales, secretarías itinerantes, pero no puede dejar de tener alguno. Y lo mismo cada una de las 23 jurisdicciones, donde Escazú va a ser obligatorio. Deberían obligatoriamente adoptar esto. La Corte ya lo hizo. Tiene una Secretaría de Juicios Ambientales, pero lo deberían hacer todas las cortes y todos los órdenes jurídicos internos de la Argentina para cumplir con Escazú. Pero no solo esto, el inciso B dice procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos. Si hay órganos especializados, debe haber procedimientos efectivos y deberían ser procedimientos específicos. Yo creo que Escazú empuja la necesaria regulación específica de procedimientos colectivos ambientales. Deben haber legislaciones en cada una de las 23 jurisdicciones y a nivel nacional. A nivel nacional para la justicia federal, una ley que no es de presupuestos mínimos, es una ley específica, derecho federal estricto, que regule el procedimiento para la justicia nacional, que podría tener un anexo con presupuestos mínimos que decanten en las provincias, porque la nación, el Congreso Nacional, tiene también esa facultad. Pero su facultad para regular la justicia federal es plena. Lo debe regular mediante una ley de procedimientos específica para el fuero federal. Y además, los ingredientes que deben contener estos instrumentos que acabo de mencionar, bueno, están en el numeral, perdón, el inciso C, el inciso D. El C dice legitimación activa amplia, es decir, debe asegurarse la legitimación amplia, que en la Ley General del Ambiente está en el tercer párrafo del artículo 30. Bueno, habría que revisar si el primer párrafo que habla de afectado y el artículo 43 de la Constitución cumple con este estándar. Si cumple con este estándar, todos felices. Pero además, disponer medidas cautelares para prevenir, hacer cesar, mitigar, recomponer, es decir, un plantel de medidas cautelares también generoso. Medidas para facilitar la producción de pruebas. Menciona la inversión de la carga de la prueba, algo que no está en la Ley General del Ambiente y que aquí ya aparece. La carga dinámica de la prueba mencionada también en Escazú va a obligar a integrar esto en estos códigos que estoy mencionando. Mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales y administrativas. Esto también deberá integrarse a esta nueva regulación. Mecanismos de reparación para restituir al estado previo al daño, es decir, lo que se llama la restauración efectiva, que está en el 28 de la Ley General del Ambiente, pero que se sigue aquí en Escazú con compensación, pago de sanciones económicas, satisfacción, garantías de no repetición, atención a las personas afectadas, instrumentos financieros para apoyar la reparación. Eliminar las barreras, divulgar las sentencias en un lenguaje asequible para el justiciable, sistematización y difusión de las sentencias judiciales. Todos estos ingredientes que trae este artículo 8 van a necesariamente tener que estar presentes en estas regulaciones que yo les estoy mencionando. Deben además asegurarse los derechos de los defensores humanos en asuntos ambientales. Y esta pauta, que está prevista por la tragedia que han sufrido los defensores ambientales en Latinoamérica, yo creo que de la mano con una interpretación armonizante al acceso a la justicia ambiental, debería decantar en una garantía para el abogado litigante en materia ambiental. Yo he trabajado desde el año 99 como abogado litigante, he caminado los pasillos de tribunales y he abandonado el trabajo porque es un trabajo que carece de remuneración
yo diría, sana, digna para un profesional. Es decir, juicios de 10 años que no tienen regulaciones de honorarios y cuando las tienen no alcanzan ni para pagar la tinta de la impresora del estudio. Es decir, los que litigan, los abogados litigantes en esta materia, son héroes, héroes que trabajan en interés público y que terminan con condenas de quienes contaminan y que luego esos contaminadores tienen la externalidad positiva de que no tienen que pagarle honorarios o honorarios muy bajos. La justicia en esto tiene un debe enorme. La causa Riachuelo no tiene regulación de honorarios. Desde el 2006 que se dictó la primera resolución y no tiene regulación de honorarios. Son héroes los que trabajan en eso. Estamos, o por lo menos estamos planteando que sean héroes. ¿Eh? Entonces me parece que este es un tema esencial que de Escazú, artículo 9, va a decantar en una garantía en la figura del abogado de interés público. Yo ya no lo hago, yo trabajo de consultor. Pero acá tengo un amigo, Juan Bautista, y nuevas generaciones que van a trabajar en estos temas. La única manera de que los litigios ambientales funcionen es con abogados que cuando ganan las causas terminen con regulaciones de honorarios acordes al trabajo que tuvieron y acorde a los intereses públicos que defendieron. Porque si no, eso va a dar lugar a trapisondas, a que aparezcan abogados inescrupulosos y que terminen haciendo demandas malas y que esto termine mucho peor de lo que pensamos con la cosa juzgada extensiva en sus efectos. Así que me parece que, bueno, en este sentido, para mí, este tema Escazú y estos temas que yo planteaba son temas centrales para ocuparnos de una agenda ambiental en serio, de una agenda ambiental con los temas estratégicos. Yo hablaba un poco en la charla informal de café que teníamos antes y yo decía que estaba muy contento de conocer a los jóvenes por el clima de Córdoba, indirectamente a los jóvenes por el clima nacionales, porque me parece que tienen una tarea enorme, han tenido una tarea muy buena hasta ahora, y los vengo siguiendo, y me encanta cuando empujan los temas de agenda, pero la Argentina se debe una agenda ambiental estructural. Los países en serio tienen regulaciones de agua, suelo, flora, fauna, delitos ambientales, en agendas de estratégicas en materia ambiental y hay que empujar esto, hay que empujar los delitos ambientales de la reforma del Código Penal, hay que tener un título ambiental en nuestro Código Penal, hay que empujar una agenda dura en litigio y en regulación de procesos judiciales ambientales y hacer que lo que dice Escazú se transforme en leyes. Ley de biodiversidad, ley de evaluación de impacto ambiental. Son los temas que hay que trabajar en los años por venir y espero que estemos juntos trabajando estos temas en conjunto. Nosotros en la Universidad Nacional de Mar del Plata hemos abierto un observatorio judicial ambiental y yo dirijo el área ambiental. El observatorio es general y estoy a disposición de ustedes para lo que se necesiten estos temas. Lo más importante es hacerlo de manera seria y con discusiones, primero académicas y después llevarla a lo que necesita el país. Gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, y por el Meet mandan una cruz y les damos la palabra. Y ahora sí le damos la palabra a Juan Bautista. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué decir después de la exposición del doctor Esaín, a quien admiro muchísimo entre los doctrinarios ambientalistas que tenemos en Argentina? Gracias al destino que nos tocó en el país. Bueno, en primer lugar, muy agradecido con Jóvenes por el Clima por la invitación. No solo por participar de este evento, sino por generar estos espacios de discusión que creo que son importantes, más con esta herramienta que recién describió el doctor Esaín, que es el Acuerdo de Escazú. Nosotros vamos a tratar de explicar un poco nuestra visión sobre la importancia de Escazú, centrado principalmente en lo que es la participación ciudadana o el capítulo que regula la participación ciudadana, y cómo una interpretación amplia, si se quiere, puede de algún modo impactar en lo que es el proceso judicial ambiental. Es decir, es una interpretación que por ahí no desborda, digamos, los canales tradicionales de lo que es el acceso a la justicia, pero que por ahí, como está redactado el texto, creemos que puede permitir un quiebre en los procesos ambientales. Bueno,
como decimos, para nosotros, y como lo dejó bien en claro José, es un acuerdo bisagra que va a impactar de lleno tanto en la normativa de presupuestos mínimos como en la normativa provincial, y que va a repercutir en estas normas procesales. Creemos que refuerza fuertemente el diseño institucional en materia ambiental y que refuerza y modifica fuertemente el diseño de todo lo que es concretamente la normativa procesal, o va a repercutir en ese tipo de normativa, ¿bien? Y esto es importante, ¿por qué? Porque desde esta vinculación que les mencionaba antes sobre cómo va a jugar la participación ciudadana en los procesos judiciales, o cómo puede jugar en una interpretación amplia del capítulo de participación ciudadana en el Acuerdo de Escazú, nosotros, por nuestra experiencia, observamos que muchas veces las controversias ambientales que se dan en nuestra ciudad o en nuestra provincia o en todas las provincias o en todos lados hay controversias de este tipo, terminan judicializándose. Y son conflictos que por lo general escapan a la estructura de un conflicto judicial tradicional, es decir, no son actor y demandado de dos partes, no es una causa pasada que uno tiene que resolver cuánto se debe en concepto de indemnización, sino que son prospectivos, son en líneas generales a futuro. El juez o el tribunal, el órgano juzgador, como quiera llamárselo, por lo general tiende a buscar una solución a futuro. Es decir, una solución que establezca un mecanismo de incentivo justamente para prevenir, para recomponer y en última instancia, como indemnización sustitutiva, compensar ese daño ambiental. ¿Bien? En ese sentido, nosotros encontramos una analogía, un parecido, un parangón con las políticas públicas que lleva a cabo el Estado a partir de sus órganos administrativos o legislativos, es decir, una medida que es de orden prospectivo, a futuro, general, que puede tener trascendencia para un colectivo o una comunidad determinada, con un alcance amplio y de mucho interés público, con lo cual podríamos hacer una analogía entre los alcances de una sentencia que gestiona, si se quiere, una cuestión ambiental que surge a partir de una controversia, y una política pública que también gestiona un asunto ambiental y que, conforme el Acuerdo de Escazú, pareciese ser que debe garantizarse la participación ciudadana. Es decir, como bien decía el doctor Esaín, nos define el derecho de participación ciudadana en formar parte de lo que es la gestión y lo que serían las decisiones en asuntos ambientales, pero el acuerdo no dice el poder ejecutivo o el poder legislativo, habla del Estado parte o de la autoridad pública. Entonces, si uno analiza concretamente este derecho de participación ciudadana y el alcance que uno puede darle, uno podría decir que si estamos ante casos análogos y el Estado es el obligado a brindar esa participación ciudadana, podríamos aplicar este capítulo del artículo 7 concretamente de participar en aquellos programas, planes, proyectos que donde se analice, se reexamine un determinado asunto ambiental o decisión ambiental a el proceso judicial. Es decir, desde Fundeps hemos hecho un análisis donde podemos avisorar, en cierto modo, que un proceso judicial también podría contar con una etapa de participación ciudadana. De hecho, jurisprudencialmente ha habido intentos de, por ejemplo, en la causa Mendoza del Riachuelo, establecer una audiencia pública donde pueda asistir la ciudadanía, o acá en la causa sobre una empresa famosa en la ciudad de Córdoba, se intentó también llevar a cabo una audiencia pública para que las personas accedan a esa audiencia, que no era una audiencia, como se llama, de vista de causa, sino una audiencia pública en el sentido ambiental. Lamentablemente, en el caso de Córdoba, esto después no llegó a buen puerto, no se pudo realizar, se escuchó solamente a las partes, pero hubo algunos antecedentes. Entonces, creemos nosotros que cabe preguntarse o interrogarse al menos si en un sentido interpretativo uno podría sacar la regla de participación ciudadana que tiene que garantizar el Estado y llevarla a cualquier poder, no limitarse solamente al proceso o procedimiento de evaluación de impacto ambiental que lleva a cabo el ente municipal administrativo o el poder ejecutivo provincial, como tradicionalmente se lo asocia a la participación ciudadana. Vinculado íntimamente con lo que hablaba José, con el acceso a la justicia ambiental. Pero esta participación ciudadana ya no iría en el carácter de actor o demandado, sino justamente de una instancia
donde la ciudadanía tiene derecho a acceder justamente a esa gestión ambiental que va a llevar a cabo el tribunal. Las más de las veces, la realidad es que los tribunales terminan estableciendo los lineamientos de una política pública en materia ambiental. La más de las veces terminan diciendo cómo tiene que establecerse el emprendimiento, cómo debe establecerse el ordenamiento ambiental del territorio, bajo qué directivas, bajo qué directrices políticas, etc. Lamentablemente nosotros vamos a contar un poco de nuestra experiencia. En el ordenamiento procesal provincial no tenemos concretamente ninguna instancia que se le asemeje para permitir la participación ciudadana, y cuando uno no es parte, es decir, no es ni actor ni demandado en un procedimiento, proceso ambiental judicial, uno tiene muy pocas herramientas a las cuales puede, digamos, echar mano para formar parte de un proceso ambiental. En particular, nosotros como fundación, ONG, cuando no iniciamos la acción de amparo, tenemos algunas herramientas, y la realidad es que la práctica nos ha puesto frente a esas estrategias o herramientas que echamos mano bastantes barreras, es decir, para ejercer este derecho, incluso desde una perspectiva de acceso a la justicia. Menciono algunos casos paradigmáticos, más o menos como para ir cerrando. Nosotros utilizamos mucho la figura del amicus curiae o amigo del tribunal, donde concretamente un tercero, que en su momento era imparcial, ahora por acordada de la Corte tiene que plasmar en su escrito a qué parte va a apoyar, se presenta y brinda fundamentos o argumentos respecto a la controversia y cómo cree que debería adoptarse una decisión. ¿Bien? Aporta y enriquece desde un punto de vista democrático a la solución del proceso. En ese sentido, esto está regulado a nivel federal bajo la Corte Suprema de Justicia por acuerdo acordada, pero a nivel provincial, ya sea tribunales inferiores en el fuero federal o en el fuero provincial, no existe un instrumento que regule esto, con lo cual queda librado a la suerte o a la discrecionalidad o al arbitrio de cada tribunal y a su buena voluntad de admitir o no un amigo del tribunal. Y en ese sentido hemos encontrado bastantes limitaciones al momento de adoptar una postura democrática, abierta al diálogo, o incluso a escuchar a ONGs que participen, particularmente en una causa. No vale la pena mencionar qué causa, pero nos rechazaron por considerar que estábamos incorporando hechos nuevos, cuando en realidad nosotros, apoyándonos en la acordada de la Corte, dijimos que solamente veníamos a presentarnos como amicus y después brindábamos los argumentos, que es lo que concretamente determina la acordada 713 de la Corte. Nos rechazaron, apelamos, nos rechazaron, súper restrictivos los criterios jurisprudenciales que se aplicaron y los criterios interpretativos en un asunto ambiental, que conforme la directriz hermenéutica que rige en todo este tipo de procesos debe ser amplia, debe por lo menos permitir a que quien podría haber iniciado el amparo se presente como amigo del tribunal y pueda brindar su fundamento. Quien puede lo más, puede lo menos. Si podríamos haber iniciado la acción de amparo ambiental, ¿por qué no podríamos haber participado como amigos del tribunal? Esa fue una de las experiencias, pero hay más experiencias negativas. En otra causa, también que tramita ante el fuero local, es decir, justicia provincial, sobre un arroyo que ha sido alambrado, que si bien la cuestión no es estrictamente ambiental, sino más bien de derecho administrativo, es decir, si el arroyo que se ha alambrado por parte de este predio es un bien público, un bien sujeto al dominio privado, presentamos la solicitud de intervención como terceros. Bien, es un tercero que puede ser afectado por la sentencia, que se presenta y esgrime sus argumentos, pero sí ya forma parte del proceso. El trámite y el procedimiento judicial ese tuvo sentencia de primera instancia, sentencia de Cámara de Apelaciones, y al día de hoy no hemos obtenido una resolución respecto al rechazo o a la admisión. Vale aclarar, esta solicitud de intervención como tercero la hemos hecho conjuntamente con los vecinos afectados de la zona. Los vecinos, porque nosotros en última instancia somos una ONG, pero quienes forman parte de la comunidad que habita ese río, que vive y que va al río, ya sea para abrevar el ganado, tomar agua, esparcimiento, lo que sea, no tuvo respuesta.
Y la circunstancia es más gravosa cuando uno considera que actualmente está en el órgano superior de justicia de la provincia de Córdoba y todavía no hemos tenido respuesta sobre esa intervención. A más de que no se admite ningún tipo de participación ciudadana, una negación absoluta del acceso a la justicia en materia ambiental. Bajo silencio, no estamos hablando de una negativa con criterio restrictiva, ni siquiera, estamos hablando de un silencio absoluto por parte de los tribunales. Y después, otra experiencia vinculada a la justicia ambiental y quizás a la participación ciudadana se vincula con esto que mencionaba el doctor Esaín, con la ejecución de sentencia. Ustedes saben el paradigmático caso que tenemos en Córdoba de contaminación en torno a la planta depuradora de agua cloacal de la ciudad de Córdoba, en cercanías de lo que se llama barrio Chacras de la Merced, donde la capacidad de procesamiento de la planta no alcanza a filtrar todo el agua o los efluentes cloacales de la ciudad, entonces van directamente a lo que se llama el río Suquía, que es uno de los ríos más importantes, donde justamente se enclava una ciudad, un barrio, mejor dicho, de la ciudad de Córdoba, que está en emergencia ambiental por decreto municipal, y que por parte del municipio ha puesto en marcha un plan de saneamiento, de mitigación y demás. Pero lo interesante es que en esa problemática o en ese conflicto ambiental que tenemos acá muy cerca, hubo dos sentencias, una que ordenaba la recomposición del daño ambiental y otra que ordenaba el cese del daño ambiental, concretamente que se lleven a cabo medidas o planes estratégicos justamente para ampliar la planta, para concretamente resolver el problema de la contaminación. Años han pasado y todavía ni siquiera se ha iniciado el proceso de ejecución de sentencia, con solicitudes por parte de actores, incluso de otras fundaciones, para que se inicie el proceso de ejecución de sentencia, y hoy en día brilla por su ausencia, con lo cual esto también constituye una denegación en el acceso a la justicia, y tranquilamente, pasado el tiempo, uno podría pensar en ir ante la Corte Interamericana sin la necesidad de agotar todas las vías, habida cuenta de que no se ha dado ningún tipo de respuesta y ha habido un letargo atroz en una sentencia favorable sin ejecutar. Por supuesto, participación ciudadana en ese proceso de ejecución nula. No les han consultado a los vecinos que necesitaban, que no necesitaban, es decir, se ha hecho una gestión ambiental que no se ha puesto en marcha, pero se delineó sin contar justamente con esta participación ciudadana que creemos nosotros que Escazú garantiza, no solo, insisto, para el ente administrativo, sino que también en aquellas sentencias que tienen trascendencia colectiva en materia ambiental. Como para concluir, nosotros podemos ver en estos ejemplos o casos testigos, como se les llama, que hay muy poquitas vías para, de algún modo, lograr un ápice de participación ciudadana en un proceso judicial que no es, si se quiere, nuestro, porque no accionamos ni somos demandados, y que cuando uno intenta utilizarlas, encuentra un montón de barreras que restringen ese acceso a la justicia y esa participación ciudadana. Y es acá donde resaltamos la importancia de Escazú. Con todo lo que dijo el doctor Esaín, nosotros creemos que realmente es un acuerdo bisagra, es un acuerdo que determina responsabilidad del Estado en el incumplimiento de la normativa que se encuentra en el texto del acuerdo, y que nos da, por lo menos a las ONG y a quienes sean defensoras ambientales, y que como decía Von Jering, se embarquen en la lucha por el derecho, herramientas muy fuertes y sólidas y creo que robustecen el diseño institucional que tenemos en materia ambiental para justamente exigir el acceso a la justicia, la participación ciudadana, el acceso a la información y eventualmente gozar de un ambiente sano y equilibrado como lo manda la Constitución Nacional. Y bueno, eso sería en líneas generales lo que queríamos compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ambos y ahora podemos hacer las preguntas. Hasta ahora nadie puso el grupo, pero yo tengo una que va para ambos. Sin embargo,
también surge una experiencia personal, así que es un poco involucrado con Córdoba. A mí me pasó de que yo recién cuando fui a Córdoba Capital me enteré, pero de muy pocos problemas, y también cuando empecé a militar en Jóvenes por el Clima, me empecé a enterar como de los problemas ambientales que existían, que probablemente en la provincia de Buenos Aires, que también es como mucho más grande, mismo, no se da, no hay tanta expansión de la información, y yo recién cuando entré a la carrera se abordó un problema ambiental y cosas que yo en el interior no, digamos, no conocía, no tenía conocimiento y no sabía qué estaba pasando. También entender que el acuerdo de Escazú va a ayudar con eso, pero ¿cómo podemos hacer como para salir de la ignorancia más allá de leer información en sí? Porque los medios hegemónicos de comunicación, digamos, no se expresa todo lo que está pasando. Bueno, que a mí lo que me parece es que la agenda ambiental es una agenda que nunca estuvo alta en la consideración del electorado, y lo que hace falta es hacer un link entre la mística que un montón de gente tiene y la agenda ambiental que hace a esos intereses que la gente no sabe todavía que los tiene. Para eso la ley Yolanda que se acaba de aprobar es muy importante, y todo lo que tiene que ver con educación ambiental. Es clave hacer una educación, pero efectiva, en derechos. Es decir, va a haber un montón de educación, pero hay que hacer una educación también en materia de derechos, para que la gente sepa, conozca los derechos que tiene. Y hay otro tema muy, muy, pero muy delicado en temas ambientales, por mi experiencia lo digo, que es que existe un montón de desinformación. Es decir, el grado de desinformación es tan alto como el de información. Te diría más alto todavía. Hay un montón de gente que consume informaciones que son fake, que son falsas, está pero repleto. En eso hay que trabajar con las universidades, con los grupos de estudio. Muchas veces no queremos saber la información. Esa es una crítica para los ambientalistas. No queremos que diga que el sitio no está contaminado. No queremos que diga que esto. Bueno, si la universidad dice que el sitio no está contaminado, no está contaminado. Muchas veces es así. Y hay que aprender a tener respeto por la información dura, seria, y tener mecanismos buenos para poder generar esa información y que sea confiable. En el tiempo, cuando esos mecanismos no nos den solo información de que todo está bien, sino cuando está bien y cuando está mal, bueno, eso también va a hacer que la gente confíe en la información más seria y no se guíe tanto por un montón de publicaciones que son falsas, que dicen cualquier cosa, que son la noticia que queremos escuchar y no la noticia que es en realidad, porque eso además tracciona le cambia a la gente la voluntad, y para mí es lo peor de eso, porque traiciona a un montón de gente que tiene mística, que tiene ganas de defender el ambiente, pero la lleva para otro lugar. Esa es mi visión, ¿no? Yo creo que el acuerdo de Escazú, comparto plenamente lo que dice el doctor Esaín. Creo que el acuerdo de Escazú tiene en el artículo 6º un punto muy fuerte en cuanto a obligar al Estado, un Estado proactivo en materia de generación y divulgación de información. De ahí a que se cumpla es otra cuestión, porque habla y aclara en la medida de sus posibilidades, con lo cual da un cartabón, digamos, para que eventualmente diga, mira, no tengo los recursos porque somos 6 en Secretaría de Ambiente, pero que uno podría echar mano a eso y decir, bueno, el Estado se ve obligado a facilitar de un modo proactivo esa información, podría servir. Eso en materia de normativa, ¿no? El resto comparto con el doctor. Rosa, ¿querés hablar? Sí, tengo un par de preguntas que enviaron. ¿Cómo creen que la academia puede facilitar esas discusiones a la ciudadanía general y cómo generar el diálogo con los territorios que sufren las consecuencias en primera línea? Pensando en que hace falta que lo ambiental se involucre en otros debates.
Bueno, nosotros en la Universidad Nacional de Mar del Plata ya lo estamos haciendo. Es decir, este Observatorio de Justicia Ambiental lo que está haciendo es pensar con las dos patas. Primero la pata relacionada a la investigación dura, pero después la extensión. Me parece que ese es un punto. El otro, las organizaciones no gubernamentales serias. Y después, yo creo que es muy importante saber que estos debates tienen un fuerte componente técnico y que requieren, además de la mística, ese aprendizaje. Les voy a poner un solo ejemplo. En materia de biodiversidad, para determinados sitios o playas donde hay aves migratorias, lo peor que puede suceder es que vaya una persona con un perro o con un gato, porque ese perro o ese gato se puede comer las aves que llegan volando desde otros continentes exhaustas y que por ahí quedan 10 ejemplares en todo el mundo. Y por ahí un perro o un gato extingue una especie. Ahora, la persona que tiene el perro o el gato tiene un amor por los animales y por la naturaleza, que lo único que le hace falta es la información para saber eso, para saber que tiene que ir a otra playa, no a esa playa. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Información calificada, conocimiento científico, técnico, para saber que las especies invasoras, exóticas invasoras, no deben juntarse con las especies nativas, con los ambientes delicados. Bueno, esto es recontra necesario. Y les conté un artículo de los 99 que proyectamos en la Ley de Biodiversidad, que tiene un montón de temas así, que son técnicos y que no se debaten en la Argentina. Es nadie está debatiendo la Ley de Biodiversidad. Es el problema más grande que tiene el mundo en este momento, más que el cambio climático. Y bueno, bueno, ¿qué quiero decir? De vuelta, hay mística, hay que juntarla con lo otro. Y siguiendo un poco con la pregunta esa, desde la Universidad de La Plata, ¿no? ¿Tienen diálogo con otras universidades? Digo un poco porque también lo veníamos hablando en los otros encuentros, la importancia de generar redes, ¿no? Acá, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba se está inaugurando un mapa de georreferenciación del trabajo que viene haciendo la Secretaría de Extensión, digamos, la extensión universitaria en los territorios. Eso, por ejemplo, también es una herramienta importante y cómo se pueden replicar, digamos, estos distintos, los observatorios, estas herramientas como los mapeos en todas las universidades. Pero digo, ¿qué diálogo hay para poder como trabajar en red y replicar las herramientas útiles en todos los espacios que se pueda? Dentro de la academia, digo, y después, bueno, lo mismo, el mismo diálogo entre otros sectores como el sector el rol de los medios de comunicación y demás. Sí, mi universidad es la Universidad Nacional de Mar del Plata, no la de La Plata. En la de La Plata tengo también muy buenos amigos, y hay unas cátedras ambientales excelentes. Ahí está Leonardo Pastorino, Aníbal Falvo, hay excelentes profesores. Ahora, en la de Cénica Celaya, pero en la de Mar del Plata tenemos este observatorio. Ahora, cuando yo estaba en el Ministerio de Ambiente, lo primero que pensamos fue cuando pensamos en una ley de biodiversidad, es crear un inventario de biodiversidad. Y un inventario, lo primero que nos dijeron es, bueno, es una tarea ciclópea, generar información sobre toda la biodiversidad del país. La información está, lo que hay que hacer es ordenarla. Así que los mecanismos de información lo que tienen que hacer es tomar a los investigadores que hoy están funcionando, como vos bien decís, Nadia, lo que hay que hacer es ordenarla. La información está, hacer redes, traer a los investigadores que hace años que están esperando que los llamen. Pero que no lo llama nadie. Nosotros, el proceso para llegar al proyecto de ley de biodiversidad duró 3 años. Tuvimos 34 talleres con todos los sectores productivos, entre otros, sector científico. Declaramos de interés público la investigación en materia de biodiversidad y creamos el inventario. Bueno, creamos no, estaba en el proyecto, que creo que tiene estado parlamentario, pero es un proyecto de ley de biodiversidad que tiene esto. Piensa en redes, piensa en conectar la información que está para ponerla ¿a qué? Al servicio de las decisiones políticas. Vos con la información de cuáles son las especies amenazadas, cuáles son las especies en problema, después tomás la decisión, la declarás amenazada y prohibís la caza. Para una especie que es invasora, que es un problema, hacés vectores de control de esas especies, porque son especies que están perjudicando los ecosistemas. Entonces,
Bueno, todas esas decisiones las tomás con la información científica. Es clave coordinar todos estos aspectos para la gestión en la toma de decisión. No sé, Juan, si querés agregar algo. Sí, no, yo creo bueno, la academia por ahí tiene mucho para aportar y hay una articulación muy buena que se podría dar con la sociedad civil, con las ONGs, que hay millones que trabajan temas ambientales desde distintos enfoques o incluso sectorialmente, algunas con biodiversidad, aves argentinas, pienso ahora, otras con recursos hídricos, es decir, como dice José, la información está y esparcida en un montón de actores que formamos parte, ya sea de ONGs, de universidades, de centros de investigaciones, y que realmente es cuestión de sistematizar y de articular. Muchas veces yo, desde el plano de ONGístico, como se dice, hay muchos egos donde cada ONG quiere llevarse el rédito porque yo hice el amparo, porque yo presenté esto. Y es ahí el gran problema de ir en la misma senda todos juntos y de articular. La incidencia en ese sentido es mucho más fuerte si se articula y si trabaja conjuntamente. Y más que nada, ONG y academia que por ahí no, o al menos en mi experiencia, por ahí la academia suele cerrarse en los claustros de investigación y teorización, y no digo en materia ambiental, sino quizás en toda rama. Por supuesto, hay una tendencia a abrirse, pero la ONG sería la parte más activa y bueno, creo que podría ser muy provechoso esa unión entre ambos. Y por supuesto el Estado, en la medida de la voluntad política. Es así. Tenemos otra pregunta, pero un poco como en consonancia con esto. Quisiera preguntarles o pedirles si tienen como algún mensaje a colegas, a tanto abogados como estudiantes de derecho, por ahí un poco en consonancia con esto de qué barreras culturales se dan, lo que mencionaba Juan de quizás de los egos o algunas otras cuestiones. No sé, ¿qué mensajes darían a colegas o estudiantes de derecho que pueda ser útil en cuestiones ambientales y sobre, bueno, no solo el acuerdo de Escazú y tomar estas herramientas que también vienen con un nuevo paradigma que por ahí tiene que, para que se dé lugar, tiene que haber como cambios culturales, ¿no? No sé si se entiende la pregunta. Bueno, yo el mensaje que tengo es el que le doy a todos mis alumnos o a los colegas que tengo en los grupos de investigación y todo, capacitarse. Eso es la clave. Se nota mucho la diferencia entre los que están capacitados y los que no. Así que eso aparte no te lo saca nadie. Yo soy abogado de universidad pública, escuela pública, le debo todo a la escuela pública, y gracias a que me capacité y que sigo leyendo un fallo a la mañana y un artículo de doctrina y sigo leyendo todo el día, seguimos avanzando en las discusiones, pero de manera lo más seria que se puede. Esa es para mí la gran diferencia al final del camino. Como diría, voy a hacer, acá no hay ninguno, ni siquiera a la mitad, pero diría Tato Bores, hay que estar con la pestaña atenta, decía él, todo el tiempo. Y bueno, esto es así, hay que estar atento y estar bien informado todo el tiempo. Y hay algo vinculado a esto que es muy importante. Hay mucha gente que cree que el derecho ambiental es vestirse de pingüino y salir a protestar para defender el ambiente. No, el derecho ambiental es recontra serio, es muy difícil de aprenderlo, técnicamente es muy complicado y requiere mucho estudio. Y cuando uno estudia en las instituciones se da cuenta que hay 100 herramientas más de las que tenía para defender lo que uno quería defender. Entonces me parece que eso es recontra. En la Argentina no hay un solo artículo escrito sobre catalogación, por ejemplo, que es un instrumento que yo les puedo mencionar de los que no se utilizan en la legislación argentina, o cuando se los utiliza sin saber que se los está usando.
Entonces digo, hay que ser recontra técnicos y aprender derecho ambiental, pero de manera densa y dura, y no pensarse que porque uno defiende el ambiente con mucho ímpetu, le tienen que dar la razón para defenderlo. Muchas veces hay que tener la herramienta para poder defenderlo, y para eso hay que, vuelvo al consejo, quemarse las pestañas. De acuerdo, me he quemado las pestañas. El derecho ambiental es complejo, es amplísimo y tiene sectores para estudiar y ahondar por donde lo mires, lo cual es fantástico. Y esa armonización creo yo que lleva un arduo trabajo de estudio y de comprensión. Esperemos que leyes como la ley Yolanda o esta ley Pino que se está promoviendo sirvan para de a poco ir internalizando en las generaciones otro entendimiento de la base del ambiente, y bueno, por supuesto a los operadores del derecho es fundamental comprenderlo. Yo desde mi perspectiva, desde una ONG que hace derecho, comparto 100% esto. Hemos visto muchos desastres jurídicos donde se echa a perder todo por un mal planteo de una acción, donde se pierde la demanda y eso es muy difícil ir para atrás. En materia ambiental es muy sensible porque estamos hablando de una cuestión colectiva, de una cuestión con un impacto mayor. Entonces, creo que un trabajo serio requiere de estudio, requiere de formación, porque estamos hablando del ambiente y la vida de las personas, la salud de las personas. Y bueno, y participar como lo permite Escazú es importante, con fundamentos, por supuesto, si uno puede ir a una audiencia pública o meterse en una ONG, estudiar el tema, me parece que es sumamente válido aportar desde ese lugar también. Y al menos desde Fundep siempre tratamos con seriedad de aportar para lo colectivo, no para nuestro rédito, porque en realidad por ahí hay ciertos conflictos que no nos tocan de cerca directamente, pero bueno, exigen compromiso, exigen estudio y exigen participación con ese ímpetu. Y algo interesante que finalmente quería destacar es esto de tener esta perspectiva que ordena Escazú en todos sus artículos sobre los grupos en situación de vulnerabilidad, que por lo menos en Córdoba no tenemos una norma o regla o principio que establezca un foco o una perspectiva que tenga que contemplar esos grupos en situación de vulnerabilidad en las evaluaciones de impacto ambiental o tener en cuenta la línea de base ambiental de la que se parte, que acá lo hemos padecido mucho con políticas direccionadas sistemáticamente a grupos en situación de vulnerabilidad que no tienen herramientas para defenderse de los residuos sólidos urbanos, de las cloacas, de los desbordes cloacales, etc. Y sospechosamente uno podría, en términos de inferencia, decir que qué raro siempre va para esa zona. El karma de vivir al sur, como decía Charly García. Bueno, eso creo que es importante ver eso también y tener esa perspectiva. Muchas gracias a ambos. Tengo otra pregunta para los dos. Para ambos que plantean generar una estructura legislativa más fuerte en lo ambiental, ¿hay gente para ocupar esos cargos? ¿Hay voluntad para ello? Sí, yo creo que la agenda legislativa, lo que se necesita es empezar a trabajarla fuertemente. De todas maneras, yo tengo buenas noticias, es decir, siempre soy un optimista. Me convocaron por primera vez me convocó el Congreso para una comisión, la comisión del Senado, en materia de evaluación de impacto ambiental. Está estudiando el proyecto de ley de evaluación de impacto ambiental, de presupuestos mínimos en materia de evaluación de impacto ambiental. Así que el otro día se hizo una reunión y estuvimos con Andrés Napoli, que fue quien ofreció mi nombre para este encuentro. Estuvimos ahí hablando varios académicos, así que me parece que ese es un lugar súper interesante, el Congreso, empezar a llevar una agenda de 4 o 5 temas duros. La Argentina necesita resolver 4 o 5 temas estructurales: delitos ambientales, necesita una ley de biodiversidad urgente,
no, tiene una ley de fauna que es del año 81, una ley de flora no existe, no hay ley de flora, no hay regulación de recursos genéticos, no hay regulación de exóticas invasoras, entonces se necesita una ley que regule todo esto, y se necesita una ley de evaluación de impacto ambiental, no se sabe cuándo la evaluación de impacto ambiental es federal y cuándo no, y bueno, hay un montón de regulaciones, estándares del procedimiento. Yo hago informes para el Banco Mundial, el BID, y no pueden creer que la Argentina no tenga una ley de evaluación de impacto ambiental nacional, que tracciona las normativas provinciales. Entonces, fíjense los temas estructurales. Nosotros pensamos en la ley de biodiversidad tiene un inciso de un artículo y otros 2 artículos más que resuelven tema de humedales. Y miren lo que estamos debatiendo, un sector de una ley estructural. De 99 artículos, ocupa 3. Y no tiene la Argentina listado de especies amenazadas, de especies exóticas invasoras tampoco hay listado, nacional, digo. Bueno, no hay inventario nacional de biodiversidad. Entonces, me parece que el Congreso es un lugar que debería estar a la altura de las circunstancias para empezar a debatir este tipo de agenda de delitos ambientales que les contaba antes, de procesos judiciales ambientales. De acá a futuro, yo creo que el gran rol para empujar esto es de ustedes, de Nadia, de Dana, de Javier, para empezar a empujar la puerta, llevar los 5 o 6 temas que hay que empujar y que no sean producto de un problema de la realidad, que sean para evitar que no vengan más problemas de la realidad. Es decir, que no sea la respuesta que se contaminó con PCB un barrio y hay que llevar una ley de PCB, o que están por hacer minería en glaciares y hay que hacer una ley de glaciares. No, hay que pensar en temas más estructurales que definan esos temas y que nos ayuden a juntarlos de manera estructural. No sé si, Juan, ¿querés agregar algo o pasamos a la otra pregunta? No, perfecto, no tengo más que decir, perfecta respuesta. Bien. Katy. Me ha robado la palabra de la punta de la lengua. Buenas, ¿se escucha ahí? Buenísimo. Bueno, yo tenía una pregunta para Alberto Saín, que al principio decía con respecto a la judicialización de los conflictos, cuando dice que es complicado llevar a cabo la penalidad, ¿eso es porque no está definida bien la gravedad y la penalidad, o es por el poder que ejerce quienes contaminan? O sea, en todo el proceso, digamos. Buenísima la pregunta, Caterín. Yo creo que te referís a derecho penal, ¿no? Cuando hablas de penalidad. Bien. Mirá, lo que te lo cuento por mi estudio del tema cuando me tocó redactar el título ambiental del proyecto de reforma de Código Penal que contiene 16 artículos y que en ese proyecto debatimos con todas las escuelas jurídicas cómo llevarlo adelante. Y producto de esto, hicimos un diagnóstico del estado actual del derecho penal ambiental, que es inexistente. Hay 2 escuelas en derecho penal. Hay un derecho penal de mínima, que es el más garantista, con el cual yo abrevo. Hay otro que es de otra velocidad, más el derecho penal del enemigo. Bueno, un derecho penal con el cual yo no abrevo tanto. Pero nosotros no tenemos ninguno de los 2. Es decir, no es que tenemos uno de mínima. El título ambiental que nosotros redactamos es de mínima intervención, porque tiene lesividad, que es lo que a mí me gusta, que el derecho penal intervenga en los casos más graves. Pero hoy no hay derecho penal ambiental. ¿Por qué? Porque el único delito que se le acercaría, que es la ley de residuos peligrosos, es una figura que, si vos te fijás, prevé las acciones, ya la lesión, porque habla de envenenar, contaminar, adulterar, es decir, la acción ya tiene prevista la agresión del bien jurídico, pero además exige con peligro para la salud humana, es decir, además te exige la puesta en peligro de un bien jurídico humano, es decir, no protege el ambiente de manera autónoma. Entonces, toda esa batería de pruebas que vos tenés que lograr para poder imputar, procesar, es diabólica. Es un tipo penal que está mal hecho y que no sirve para solucionar los problemas de la Argentina en materia de contaminación. Nosotros, cuando hicimos una redacción de un tipo penal, lo que hicimos fue limpiar el tipo. Dijimos, las acciones son inyectar efluentes en el ambiente
y que eso provoque un daño grave al ambiente, una lesión del bien jurídico, y cuando eso produce peligro para la salud humana es un agravante, pero lo sacás al agravante de la salud humana y no lo colocás en el tipo básico. Eso para el delito de contaminación. Después teníamos otros que cuando era un delito que podía admitirse la figura del peligro abstracto, como la introducción de especies exóticas invasoras, lo hacíamos de peligro abstracto directamente. En algunos, donde las conductas eran graves, de por sí utilizamos esa figura, hay distintas figuras para graduar los tipos, los diferentes tipos, conforme el bien jurídico, conforme el tipo de acción. Después tenés la dependencia del derecho administrativo, que también es una garantía para los sectores que están potencialmente afectados por los tipos penales, porque si no, vos corres el riesgo de crear tipos penales que pongan a todo el mundo incursos en estos delitos. Todo el mundo puede quedar incurso en afectar un humedal. Bueno, pero si vos le agregás que sea con incumplimiento de la norma administrativa, con incumplimiento o violación de un acto individual y además con peligro o daño grave, bueno, no es cualquier conducta la que va a quedar incursa en el tipo penal, sino las más graves. Eso te garantiza la discusión frente a sectores que pueden verse asustados por esto, pero te permite tener un código penal. Hoy no tenés nada. Es decir, hoy esas conductas, las más graves, no están metidas. Lo único que tenés son multas, derecho administrativo. Hoy pescás especies en el mar argentino, los buques estos chinos que andan dando vuelta y que pescan especies con vedas, o los que pescan fuera de permisos, especies que están vedadas, bueno, solo tienen respuesta de derecho administrativo, sanciones administrativas. No hay delito para eso. ¿Cómo puede ser que la Argentina no esté debatiendo esto? Es de vuelta. Estamos debatiendo temas que no son los temas... Y voy a dar el ejemplo de incendios. Hay un delito previsto en el proyecto que es para incendios cuando no afectan la seguridad pública, que es la figura que hoy tiene el Código Penal. Que es cuando afectan, producen un daño grave para el ambiente, para ecosistemas, para humedales. Es una figura de lesión, es decir, que cuando producen un daño grave. Ahora, esa figura además tiene prevista la accesoriedad administrativa de acto y de norma, que empujarían a todas las normas de presupuestos mínimos de incendios y de quema de pastizales a que las cumplan los potenciales incursos en el futuro delito, porque si vos no cumplís con la autorización administrativa, podés después, si provocás la acción, quedar incurso en el delito. Entonces, fíjate vos el efecto que produciría una norma penal, un solo artículo del Código Penal, empujaría a todos los sectores que potencialmente pueden generar los incendios, a que cumplan toda la normativa de presupuestos mínimos. Hoy no se la cumple porque no están empujados por ninguna norma, solo derecho administrativo sancionador. Entonces, es muy importante esos 16 artículos que pueden ser menos en el debate parlamentario, pero es esencial que tengamos un título ambiental en el Código Penal o una ley accesoria del Código Penal que contemple estos tipos penales. Van a empujar todo el derecho, van a empujar investigaciones cuando hayan conductas graves, no cualquier conducta, pero las conductas más graves van a merecer pena. Hoy en Argentina no hay un récord, pregunten cuántas condenas por delitos ambientales hay en el país. Yo conozco una sola condena firme en toda la historia del derecho penal argentino, que es por ley de residuos peligrosos, y es un caso en Mendoza por el venteo de gases. Creo que hay 4 o 5 más, pero miren el número que estoy hablando. La ley de residuos peligrosos es del año 92. Hay que ponernos a trabajar en los temas estructurales, no puede ser esto. Bueno, y una última pregunta y ya después cerramos. Podría ser, o sea, desde su postura podría ser que la ley Yolanda pueda beneficiar o ayudar a que se establezcan ciertas penas, como estaba diciendo recién, ¿o no? No, porque el derecho penal requiere la tipicidad, es el requisito, la legalidad y la tipicidad. Por lo tanto, solo cuando se apruebe una ley accesoria al Código Penal hoy, o el proyecto de Código Penal, pero yo lo sacaría del proyecto de Código Penal y lo debatiría por separado, esos artículos. Hay un montón de gente de todos los partidos políticos que piensa que ese título es serio, porque el proceso que hicimos para la redacción de ese título ambiental
Fue 2 días de debate en la UBA, se debatió con todas las cátedras, los titulares de cátedra. Yo creo que eso hay que empujarlo. Esa agenda es clave y por principio de tipicidad y de legalidad no se puede condenar a nadie si no está el delito previsto. Así que hasta que eso no suceda, pero debatámoslo. Es clave ese título ambiental, es clave. Piensen la consecuencia primaria, va a tener que haber fiscalías, jueces especializados en penal ambiental, va a haber todo un empuje de esto. Y la administración pública, para cumplir con esa parte que dice, quien incendiare en violación de la autorización administrativa o en incumplimiento de la norma administrativa, bueno, para esa partecita, la administración va a tener que trabajar un montón, porque los va a tener que tener autorizados para evitar que estén incursos en el delito a quienes hagan esta conducta. Entonces, es clave esto. Yo creo que va a ser un cambio similar al artículo 41 de la Constitución Nacional, inclusive más que la Ley General del Ambiente. Bueno, y muchas gracias. Y para cerrar, ¿podrían dejar un mensaje de alguna manera optimista y positivo para las luchas ambientales, ya que antes dieron para sus colegas y alumnos, o sea, un mensaje dentro de todo, dentro de lo que se puede, optimista para seguir luchando? Sí, yo monopolicé la palabra, pero le voy a dejar a Juan. Para mí Juan es un mensaje optimista. Juan, Dana, Javier, Caterín, Nadia, Valen, Ludmila, Armando, es decir, Jóvenes por el Clima de Córdoba, para mí eso es el mensaje. Las generaciones que están por venir, como dice, el desarrollo sostenible. Hay que apuntar a eso y que ustedes sigan con la lucha. Yo lo conocía a los abogados que trabajaron en Catan, conocía a un montón, yo fui abogado de la RENACE, la red de activistas ambientales de los 80, bueno, trabajé en un montón de causas. Está buenísimo que la mística siga. Así que pero con materia gris, trabajar los temas serios. Ciertamente de acuerdo. Y bueno, son ustedes, José, los que han iniciado aquello y que están llevando y que han pasado de algún modo o nos van ilustrando a quienes estamos un poquito más acá, iniciándonos en esto. Y así nosotros tenemos que seguir ese camino. Creo que es la lucha por el derecho, como decía Boñeri, lo que hace concretamente que se garanticen los derechos humanos, en particular el derecho al ambiente sano, que se asegure la sustentabilidad de los ecosistemas, de las especies y, por supuesto, mucho compromiso, y ese compromiso exige hablar desde los fundamentos, desde el conocimiento y no a boca de jarro, como se dice, porque pierde seriedad o se pueden generar daños muy graves por efecto rebote, ¿no? Así que bueno, involucrarse y seguir con la lucha es importantísimo. Así que bueno, un honor, doctor Esaín, un honor, chicos, haber compartido esto. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo enorme desde Fundeps y mío personalmente. Y espero que se den estos espacios a lo largo del tiempo. El honor es mío. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos y a todos quienes están mirando, y así damos por concluido este ciclo de charla de debate de Explorando Escazú. Chau, chau. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Buen fin de año para todos. Igualmente. Gracias.